Muy buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3. Luego vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 13, del 1 al 5. E iniciamos con Juan 9, 1 al 3 y luego con Lucas 13, 1 al 5. Juan 9, 1 al 3 dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Lucas 13, 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5 dice: arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que el propósito por el cual la envías a nuestras vidas en este día, en esta mañana de domingo, sea para animarnos, fortalecernos, despertarnos y ser obedientes a tu palabra. Que tu palabra en este día cumpla el propósito por el cual tú has escogido estas porciones de tu palabra, y que así, de esa forma, tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, porque tu palabra es verdad. Te adoramos dándote gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En estos días de pandemia escuchamos términos que o no habíamos oído, o poco habíamos oído, o no habíamos caído en cuenta. Y es por eso que el título de este mensaje es Cristianos asintomáticos. La palabra asintomático, según el diccionario, dice no tener signos ni síntomas de una enfermedad. No tener signos ni síntomas
de una enfermedad. Estamos viviendo un tiempo de asintomatología cristiana, muy preocupante. Y estuve leyendo, como siempre lo hago, y me encontré con artículos de dos hombres muy centrados en el tema. Ellos son Alejandro Fernández Barrajón, licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad Pontífica de Salamanca, y el otro, un eminente escritor, Falando Baiciño. Y hablan de estos términos muy de moda en estos tiempos. En medicina, una afección se considera asintomática si el paciente es un portador de una enfermedad o infección, pero no experimenta síntomas. Una condición puede ser asintomática si no presenta los síntomas notables con los que normalmente se le asocia. Las infecciones asintomáticas también se llaman infecciones subclínicas. Entonces, asintomático es no tener signos ni síntomas de una enfermedad. Y en el éxito cristiano es no tener signos ni síntomas de cristianismo. Como dice un amigo muy apreciado, ni fu ni fa. Resulta desalentador que el Evangelio vaya cada día más desprovisto de Cristo y más aderezado de cáscaras y superficialidades. Estamos viviendo un tiempo de asintomatología cristiana muy lamentable. En el coronavirus, los infectados asintomáticos son capaces de contagiar sin presentar síntomas. Pero en la vida cristiana, si no hay síntomas, no hay manera de contagiar nada. Esa es la diferencia entre pandemia y fe cristiana. Estamos llamados a mostrar síntomas de la fe comprometida para poder contagiar o poder transmitir a otros desde el testimonio coherente de la vida. Y hay muchos que lo hacen, y esos son los imprescindibles que nos lavan la cara del pecado todos los días ante la sociedad. La vida cristiana es como una oferta de agua fresca en medio de los rigores del verano. ¿Cómo hacer llegar a la gente de nuestro tiempo esa hermosa oferta? Respuesta: predicando. Romanos 10, 1, 13 al 18. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio,
Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. A cada momento se predica el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos rehuyen del Evangelio, muchos nos tildan de locos, muchos nos tildan de sin oficio, y no obstante hay algunos que nos mandan a trabajar. Como si ese no fuera un trabajo, el salir de un lugar a otro a llevar el mensaje de la palabra de Dios, las buenas noticias en estos tiempos de pandemia, las buenas nuevas de salvación. Las voces preventivas del coronavirus se escucha cada momento, pero al igual que en el Evangelio, nadie quiere creer, y mucho más grave, cuando cada día toma más fuerza el potencial permisivo que se da a la sociedad con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tal vez no sepamos bien cómo, pero sí vamos sabiendo cada día más cómo no va a llegar. Tal vez teníamos asentada nuestra vida sobre unos valores con los que creíamos estar seguros y con los que parecía que lo podíamos todo y que nada ni nadie iba a poder con nosotros, olvidando o arrinconando a Dios, creyendo equivocadamente que no lo necesitábamos. Este pequeño y maligno virus ha desmontado toda nuestra seguridad y nos ha hecho ver que Dios es realmente lo más valioso para afrontar el presente y el futuro. En esta temporada oímos muchas veces la palabra sintomático, referida a aquellas personas que se contagiaron del virus, pero no tuvieron síntomas y que pasaron la enfermedad de modo satisfactorio y sin consecuencias. En lenguaje cristiano, aquellas personas que recibieron la palabra, recibieron a Cristo, pero que jamás dieron evidencias de convertidos y que vivieron una vida sin penas ni gloria, como dicen algunos comentaristas del béisbol. Pero lo que vale para el virus no es bueno para la vida cristiana. Y esto consiste en que un cristiano no dé síntoma de su fe en Jesucristo. Y esto no es normal. Si decimos que somos cristianos, pero la presencia teórica de Jesucristo en nuestra vida no produce ningún síntoma que pueda ser percibido, en primer lugar por nosotros mismos y después por los demás, la cosa está mal, supremamente mal. Cristianos mudos, paralizados, sin ningún síntoma visible, totalmente inermes, muertos, se podría decir. Por eso no nos podemos engañar. En el caso del coronavirus se puede pasar la enfermedad de forma asintomática, si los cristianos no mostramos síntomas de nuestra
condición, tenemos que hacer una profunda reflexión para no seguir viviendo en una mentira y dejar de perder el tiempo. La palabra ha sido dada y escrita está, y la palabra dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Y en el verso 13, en la versión popular, dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Lo que quieran escuchar, mas no lo que Dios dice. Es cierto que a veces desde la iglesia nos aferramos a cualquier vestigio que muestre un mínimo de vida cristiana y que justifique muchas de las cosas que hacemos. Pero la realidad es que también esto es autoengaño. Escuchamos otro vocablo, otra palabra, y esa palabra es tamizaje. Y tamizaje es el uso de una prueba sencilla en una población saludable para identificar aquellos individuos que tienen alguna patología, pero que todavía no presentan síntomas. Son tareas preventivas, trabajos preventivos para el beneficio de la comunidad, de la sociedad. Obligatoriamente hay que entender el propósito que está usando como ocasión para purificar nuestra condición de cristianos. Aunque esto suponga empezar de cero, tenemos que llegar a ser cristianos que demos síntomas de que Cristo habita en nosotros, porque de lo contrario no somos nada. Así lo dice Falando Baiciño. La pandemia no es un castigo divino. Afirma Uribarri. Dice que esa no es una visión cristiana, que Jesús de Nazaret no la hizo suya. Sin embargo, la pandemia sí que es producto de la negligencia, el pecado y la desobediencia humana. La hemos puesto en circulación los hombres, mas no Dios. Y eso viene a la memoria aquella curiosa pregunta de antaño. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Eso lo hemos leído al iniciar en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3. Y lo repito: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que la Biblia enseña es que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte son la consecuencia del pecado,
Todos estos males comenzaron a estar presentes en este mundo solo después de que Adán y Eva pecaran. Desde entonces, todos los hombres y mujeres que hemos nacido en este mundo, hemos heredado su naturaleza pecaminosa, junto con sus tristes consecuencias. Así que podemos decir que aquel hombre había nacido ciego como consecuencia de la naturaleza pecaminosa de la que todos somos partícipes. Joan José Omeya ha compartido que el magisterio establece una distinción entre el mal físico y el mal moral. El primero, el mal físico, deriva de la naturaleza y dice que va desde los cataclismos hasta las enfermedades y la muerte. Y el segundo, el mal moral, es aquel que los hombres provocamos con nuestra conducta, llámese guerra, opresión, etc. Mientras el mal físico es una consecuencia de la finitud de la creación y de nuestro cuerpo, el mal moral es una consecuencia del abuso que hacemos de la libertad. Lo cierto es que cuando destruyamos la naturaleza, más posibilidades habrá de que aparezcan enfermedades temibles como la del COVID-19. ¿Qué debemos hacer ante esta pandemia? La Biblia dice, estén alertas, sean fieles al Señor, pórtense con valor y sean fuertes. Cualquier cosa que hagan, háganla con amor. Eso está en 1 Corintios 16, 13 y 14. Estén alerta, sean fieles al Señor, pórtense con valor y sean fuertes. Cualquier cosa que hagan, háganla con amor. Y luego dice en otra versión popular, la traducción al lenguaje actual, ese mismo versículo dice, manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Además, la Biblia está llena de historias en las que los líderes del pueblo de Dios se organizaron con estrategia para proteger a la comunidad. Ejemplo, José pudo ofrecer alimento por 7 años de sequía y Nehemías pudo construir un muro para protegerse de nuevas invasiones, por mencionar solo 2. Otra de las estrategias es apoyarnos en las Escrituras. Cuanto más sólida sea la base escritural, teológica de la iglesia para lidiar con problemas comunes como el miedo, la adversidad y ayudar a los demás, más serán las posibilidades de que los miembros de tu congregación sean parte de la solución y no del problema. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Otra estrategia a usar es
desarrollar una estrategia de comunicación. El pánico no ayuda a nadie. Por fe, podemos actuar con el poder, el amor y la autodisciplina que emergen a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nosotros los amamos, dice la palabra allí en 2 Corintios 6, 16. El versículo 12 nos está diciendo: nosotros los amamos mucho, pero ustedes no nos corresponden con el mismo amor. Luego el versículo 13 dice: amor con amor se paga. Por eso, como si fuera su padre, le suplico, ámense como los amo yo. Versículo 14 dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Debemos abrir los canales de comunicación a través de los medios con que contamos hoy y apoyémonos los unos a los otros y usemos el arma más contundente, que es la palabra y la oración. Cuidémonos de las palabras rápidas e imprudentes. Aunque sean bien intencionadas, pueden dañar. Por eso, a medida que informamos a nuestras congregaciones y comunidades, tanto antes como durante una crisis potencial, debemos pedirle a Dios que nos brinde la sabiduría y los recursos que necesitamos para comunicarnos apropiadamente. Y por último, seamos solidarios, practiquemos la solidaridad. Primera de Timoteo 5:8, en la palabra de Dios dice, textual, palabra de Dios textual, dice: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Palabra de Dios para todos. PDT. 1 Timoteo 5:8, palabra de Dios para todos. Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Y no olvidemos que 2 de Timoteo 7:9 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tengamos presente esto. Nunca debemos avergonzarnos de hablar de Dios, de darle la gloria a Dios, aunque muera alguno por el cual estamos o hemos venido orando. No nos vamos a avergonzar de nuestro Dios, porque escrito está. Dice Ezequiel 33:11, en la versión Dios habla hoy: pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel,
deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Ezequiel 33:11. Y yo le invito en esta mañana en personalizar este versículo. Ahí dice Israel. Ahí donde dice Israel, ponga su nombre. Y le doy un ejemplo. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. José, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Si en el llamado que te he hecho y si en la libertad que te he dado a través de mi Hijo Jesucristo, sabes que te he dicho que llegué a tu vida para hacerte libre, verdaderamente libre, y para darte vida y vida en abundancia. Oramos. Dios, Padre nuestro, muchas gracias por esta palabra, por esta reflexión que nos invita a recordar los planes que tienes con cada uno de nosotros, que nos invitas a meditar cada día en lo que ocurre a nuestro alrededor y poder darnos cuenta que si hemos sido librados es porque tú lo has permitido y tu palabra lo dice y no nos cansamos de decirlo. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Padre, gracias porque cada día al despertar podemos encontrarnos con la bendición, aún sin hacer nada, aún sin colocar nuestros pies en tierra, podemos darnos cuenta que estamos llenos de vida y de vida en abundancia. Padre, muchas gracias por cuidarnos, por protegernos. Te suplicamos, oh Dios, que tomes el control en los hospitales, clínicas, centros de salud, lugares que han sido acondicionados para atender a todas aquellas personas que ingresan allí por un contagio. En tus manos están médicos, enfermeras y todo ese cuerpo de salud que se encuentra en cada uno de estos lugares, hombres y mujeres profesionales de la salud, para que seas tú en tu infinita misericordia, cuidándoles, librándoles de todo contagio. Padre bendito, llénales de fortaleza, llénales de esperanza, llénales de confianza. Y sé tú cada día cuidando de la vida de cada uno de ellos. Padre, ellos necesitan estar también en sus hogares, disfrutando con la familia que tú les has dado. Ayuda a cada uno de ellos a poder seguir contando con este privilegio. Y en cuanto a nivel mundial, oh Dios, sé tú poniendo control en cada país, en cada lugar, para contrarrestar esta pandemia. Todo esto, Padre, te lo pedimos, dándote muchas gracias por la protección con la cual nos has cubierto. Gracias, muchas gracias. En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te decimos gracias.
Amén, amén y amén. El Señor nos continúe bendiciendo.